Hola, hola, ¿cómo vamos a comenzar? Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, cerramos los ojos, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos tres veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master CVV to your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito de los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Ana, Ana בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, תרנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו נורא. נא גיבור דורשין יודך, כבבד שומרן, ברכן תרן, רחמי צאתך. תמיד גומלם, חסין קדוש, חסין קדוש ורוב טובך, נאה להודותיך. יחיד גאה ליבנך אפנה, סוחרי קדושתך. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע. תעלומו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. ¿Cómo va? Muy... Pero esté muy bien. Veo una raya verde que no sé quién la hizo, pero no la puedo borrar yo. Si el que la hizo la puede borrar, porque la verdad no sé cómo borrarlo. ¿Ustedes la ven, la raya esa verde en pantalla? Sí, pero no sé, a ver, no, yo no soy, porque yo no tengo la... ¿No habrá sido vos? No, no, ya no fue. Ah, a ver, No, lo no pueden sé hacer cómo. los participantes, porque ya pasó antes. El tema es yo no sé cómo Sí, borrarlo. no, no sé. ¿Querés que ponga a transmitir por Facebook? Ponen si querés. Necesito reclamar el host. A ver, un cachito nada más. Y volvés a poner después para compartir, así ya lo... Es rápido, igual. A ver, ahí está. Poné de vuelta para compartir. Ahí está. Ahí te puse como coanfitrión. Ahora ya podés compartir. Y ahí hago la transmisión en vivo. Ok, bueno, ahí se fue la... Cuando salí volví a compartir, mira, se fue la línea. ¿La ven que no está más la línea verde? Sí, sí, sí. Así que, bueno, mejor. Estábamos en el punto 23, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero no sé si habíamos terminado de trabajar el anterior. No me acuerdo. El punto 22 era Era cortito ahí. El mal el dentro de mal la dentro de la percepción del yo. percepción Creo del que yo. sí lo habíamos trabajado, ¿no? Sí. Lo habíamos trabajado, no sé si lo habíamos terminado, eso es lo que no recuerdo. Pero bueno, si hay alguna duda respecto de lo que se trabajó la vez pasada. Ah, yo lo tengo en... Incluso habíamos arrancado con el 23 también. Está haciendo memoria, estoy leyendo. Sí, sí, yo tengo que dejamos en cada vez que la biná psicológica del universo de Yetzirah, o sea, una carilla antes de que termine, y estábamos por pasar al 24, ¿eh? Yo lo tengo marcado así. Claro, sí, me parecía. Así que Bueno, sí, a ver, para, entonces sí, ya te digo estábamos en desde el dónde. punto 23, lo habíamos leído todo y habíamos empezado a trabajar, nos faltaba un poquito, que era la soledad del yo y la ilusión de seguridad de la vida psicológica. Sí. A dónde habíamos dejado? ¿Dónde tenés cada A vez, ver, para un cachito, no, no vayas tanto, no, baja, baja. cada vez que la vida A ver. psicológica el universo decirá eso? Lo leímos. Eso lo leímos, para, baja un poquito más. A ver, ahí. Sí, cada vez que la biná psicológica. Ahí está, perfecto. Bueno, empiezo. Cada vez que la biná psicológica del universo de Yetzirah nos provoca un aumento de la subjetividad, automáticamente creamos una sensación mayor de soledad estructural. Si solo percibimos la realidad desde la más pura subjetividad, el estado de soledad radical nos lleva automáticamente a un egoísmo material y fragmentario dentro del mundo inferior. Las limitaciones subjetivas que conforman toda subjetividad se encuentran dentro del yo mental, biná psicológica. Sin embargo, dicho yo mental debe ser resituado en otra posición por un yo extramental o mentalmente intuitivo de la jojma psicológica. Cuando percibimos las dicotomías como reales,
toda nuestra percepción es dolorosa. Todo se transforma en un mundo de blancos y negros, el mundo de los absolutos fuera del Ein Sof, de los dogmas, de los axiomas, etcétera, donde no existen síntesis, ni matices, ni conciliaciones, es el mundo de las idolatrías de todo tipo, la percepción inferior del mundo inferior, porque debemos lograr la percepción superior del mundo inferior, ya que nunca se anula el mundo inferior. Si la psique se vuelve un ente limitado por sus fronteras mentales de la que se excluyen las zonas grises, entonces fijamos dogmas o líneas de defensa subjetivas. Y todos sabemos que el sujeto, como todo ente finito dentro de la realidad espacio-temporal, es un ser transicional. Establecer un solo concepto fijo dentro de la realidad mental es dogmatizarnos de forma inevitable. Todos los conceptos deben ser interpretables y todo asunto debe ser producto de una serie de matices permanentes. Sin un trabajo de interpretación eterno, los conceptos mentales de la Binah se pueden transformar automáticamente en dogmas fijos. Y allí tiene un llamado, el llamado 94, que dice: recuerdo en una clase de mística judía con uno de mis grupos más avanzados cuando la alumna María José Miras, el día viernes 5 de diciembre de 2014, me advirtió de que estaba conceptualizando los elementos de análisis de la clase como formas cerradas dogmáticas. Allí advertí el problema, que cada vez que hacemos referencia a una palabra determinada, estamos fijando la realidad como inmutable y automáticamente podemos crear dogmas. Esto ya lo habíamos leído. Todo este trabajo lo hace la Binah psicológica con el objetivo de defender nuestra supervivencia subjetiva. Sin embargo, estas defensas excesivas de los niveles de subjetividad se pueden convertir en herramientas negativas y, de hecho, realmente se convierten para la propia elevación psicológica del sujeto. Toda palabra que pronunciamos nunca es específica si no se encuentra dentro de un sistema permanente de generalizaciones. Perdón, voy a cerrar los micrófonos, no sé, o alguien quiere hacer alguna consulta. Yo ahí lo cerré. Ah, bueno. Todos los conceptos son en realidad operativamente dogmas a los que se le ha dado un sentido absoluto. Nuestras propias palabras dentro de este mismo texto pueden ser consideradas absolutas, y esto provoca que la Binah se sienta segura y cómoda operando sobre dogmas limitados y supuestamente controlables. Sin embargo, si profundizamos en cada concepto, podemos percibir que la cantidad de zonas grises son mayores que los límites impuestos a través del lenguaje por la necesidad de seguridad mental que tiene nuestra Binah psicológica. Todas las generalizaciones son dogmáticas y toda palabra debe necesariamente generalizar, lo que hace que cada palabra adquiera una potencia negativa por sí misma si no se la comprende a partir del sistema general y en tanto fragmento dependiente. Denominamos como conciencia tiferética aquella por la cual el yo se refuerza constantemente y la conciencia quetérica aquella por la cual el yo desea unirse y fundirse al no yo. La conciencia tiferética es la que une mi yo interior al yo mental de la Binah. La Binah controla mi tiferet y le otorga seguridad emocional, lo cual es positivo en un estadio del desarrollo humano, pero se vuelve negativa dicha seguridad en tanto se puede producir una falta de creatividad. La Binah psicológica, al operar como madre arquetípica, nos otorga a toda costa la seguridad que necesitamos para operar de forma mínima sobre la realidad general. No bajaste el texto, ¿qué pasó? Ahí está. Ah, bueno, ahí terminamos el título. Bueno, ¿algún comentario?
Hoy no preparé nada, así que Ok, acá algún comentario de los compañeros. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Que la vina tiende a cristalizarse por una cuestión operativa, por su propia naturaleza, cristalizarse en conceptos. Esas limitaciones eh, lo aíslan a la mente de la posibilidad de ver algo diferente, ¿no? pero a su vez le da el fundamento a Tiferet, ¿no? Que es al centro solar de la conciencia del yo. Sí, pero en este caso lo que está señalando son las restricciones. Entonces Sí, 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 lo que suele pasar es que interpreta lo que ocurre en función de los dogmas o los de los patrones dogmas. o los Ujú. conceptos grabados, y mientras que eso ocurra, eh, bueno, no va a poder captar la realidad, sino que va a proyectar lo que ya se tiene como identidad. Y desde esa limitación se van a repetir patrones, o sea, estaba como ejecutándose en un movimiento circular las mismas tendencias. Entonces lo que propone acá es que esos patrones no se transformen en ídolos, ¿no? Para poder dejar un espacio a esa construcción mental donde se pueda filtrarse la información que viene de Hokmah. Entonces, ese es el desafío. Que la Binah sea lo suficientemente organizada, pero que eso no, para poder interactuar en la realidad, pero que eso no condicione la posibilidad de captar nueva información. Y esa adaptabilidad no es tan fácil para el ego, ¿no? Que está identificado con patrones, conceptos, modos, etcétera. Básicamente apunta a eso, ya lo trabajamos la vez pasada, ahora mucho más información me parece que no dio en relación a lo que ya habíamos trabajado, así que creo que podemos pasar al próximo título. Pero veo que Yami levantó la mano. Yami, ¿qué querés comentar? Nada, quería comentar el ejemplo de una carta que levanté, que bueno, además le hice como un plus del árbol sefirótico, Astrocábala sería, y justamente él tenía esta paradoja, esta persona tenía la paradoja de que tenía mucha carga en Binah, incluyendo a Saturno en Binah, porque Saturno puede estar en otra sefirá, cargando la sefirá, pero en este caso justamente estaba domiciliado, como se le llama en la astrología, en su casa, ¿no? Pero además también estaba cargado con Venus, estaba cargado con Urano, estaba cargado con Mercurio y con el Sol y la Luna, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué contradictorio, porque en Malhut tenía Escorpio y tenía también el nodo norte en Binah y el nodo sur en Tiferet. Entonces, es como que el trabajo kármico de esta persona era justamente, estaba muy súper limitada, se enjuicia a sí mismo, se autosabotea, tiene un juicio muy duro hacia sí mismo, pero a su vez su karma y su proyecto solar es justamente salir de ese patrón, pero toda la carga la tenía en Binah. Súper difícil salir trabajando, ¿no? Con toda esa carga planetaria en Binah, salir de eso. Entonces, su trabajo interior se lo da o se da por medio de la disrupción de, de Escorpio, pero era muy paradójica. Era muy paradójica porque tenía esta contraparte muy fuerte. Nada, quería hacer ese comentario nada más. Ok, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna duda? Perdón, cuando nosotros estamos viendo el árbol, Sabana apunta al trabajo interior desde este lugar, ¿no? Desde la astrocábala también. Nosotros por eso aprendemos el árbol de la vida, porque se trabaja interiormente conociendo las luces y las sombras en el árbol de la vida, las cargas sefiróticas que están y cómo esos senderos si son evolutivos o involutivos, para nosotros poder traer luz a esos aspectos en sombra. Bueno, entonces este último párrafo tiene que ver con lo que comentamos recién, ¿no?
la necesidad de conectar con el no yo para que nueva información se filtre vía la Jogma, ¿no? Para que la información que desciende de Keter vía Jogma pueda ser reconocida por la Binah, tiene que esa Binah abrirse y no quedar cristalizada en los conceptos. Pese a que tiene una función también la Binah operativa práctica. Pero si solamente se enquista en ese patrón, no puede entonces renovarse y incluso la identidad queda cristalizada y eso lleva, por supuesto, al apego al cuerpo físico, a las emociones, a las ideas, a las posesiones y demás. Entonces, no quedar condicionado por la identidad implica en un sentido también abrirse a la transformación que de instante en instante, como dice Krishnamurti, se da vía la posibilidad o la información que desciende de Keter, ¿no? Y eso llevaría también al crecimiento, a la evolución. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Si les parece, si no hay duda, entonces podemos pasar al próximo título. La conciencia quetérica, que la nombró en el último párrafo del punto 23, y los conflictos derivados de la dinámica psicológica, que, bueno, que va a seguir trabajando con la Binah y ahora en relación a la conciencia quetérica. Cuando quiera, Yami. Bueno, comenzamos con una cita de Jung que dice, el hombre no cambia con la muerte de su parte inmortal, sino que es mortal e inmortal incluso en vida, al ser tanto ego como self. Bueno, acá trajo un concepto que se trabaja mucho en la escuela de Savant y la trabaja muchísimo Maridolas, que es el concepto de self. Dice, en cambio, la conciencia quetérica es la que une la Binah con la Jojma en un plano superior, en la que eleva el Dat al máximo nivel posible de mi subjetividad y al mismo tiempo recorre el camino de la subjetivización del sujeto. Por tanto, la conciencia quetérica se produce por la intervención de la Jojma psicológica que destruye transitoriamente los límites psicológicos que otorgan un tipo de seguridad proveniente de la vina psicológica. El mundo o el universo de la fragmentación nos hace percibir la realidad como diferenciada y por lo tanto habitualmente puede ser conflictiva y nosotros, nuestro yo, nos situamos en algún punto espacial y temporal del conflicto. Es interesante ver cómo nace dentro de la biná psicológica la paradoja que estamos explicando. Por una parte, la necesidad de seguridad de la biná hace que se dogmaticen las realidades percibidas a través de la conceptualización, OD. Pero al mismo tiempo, al realizar este proceso de dogmatización conceptual, inevitablemente creamos conflictos permanentes con todos aquellos fragmentos exteriores al concepto que, en el intento de relacionarnos, lo que hacen es destruir las fronteras conceptuales. Espera, vamos a ir por partes. Lee más Sí. despacito, Yami, pues si no lees muy rápido y no creo que sea tan fácil de asimilar esto en una primera lectura si alguien no está muy canchero en el tema. Bueno, Entonces, dale. tomate un poquito más de pausa. ¿Alguna duda hasta acá? Quiero ver cuánto falta. No es tan larga. Más o menos estamos siguiendo la lectura. Sí, Yami. ¿Sigo? Sí. ¿Cómo sostener la individualidad subjetiva de mi yo y simultáneamente a partir de mis diferencias reconciliarme con el universo de los otros, o mejor dicho, con el universo en su totalidad, sosteniendo la diferencia subjetiva en el plano inferior y trabajar en una conciliación constante de mis fragmentos en el plano superior? ¿Cómo ser un fragmento del Ein Sof y no defender mis fronteras subjetivas que provocan el conflicto permanente con el entorno?
¿Cómo sostener mis diferencias subjetivas en una empatía constante con el entorno y no con un sistema defensivo de conflictos potenciales o reales? Si mi yo percibe a los otros como enemigos, entonces la identidad de mi yo es muy débil, porque toda diferencia es percibida automáticamente dentro de un conflicto. Si mi yo percibe a los otros como amigos, entonces mi identidad no tiene temor a ser destruida por las diferencias y por consiguiente no debe defender nada, ya que no existen amenazas a la identidad. Además, ¿para qué tengo que defender una subjetividad que lo que provoca es una distorsión permanente de la realidad? No debo defender mi subjetividad como un elemento fijo, porque lo que realmente estoy provocando es un conflicto permanente con el entorno. Lo que realmente debo construir es una subjetividad dinámica que destruya constantemente los límites fijos de mi subjetividad estática. Perdón, Sebas, tengo que salir un cachito que están llamando afuera. Bueno, hasta acá, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? La idea es que entre todos vayamos construyendo el conocimiento y así vamos entendiendo mejor el planteo de Sabam, eh, ver si lo compartimos, si no, que grupalmente sea este espacio de Cábala en donde todos aprendemos y no solamente una lectura con comentarios de nuestra parte, ¿no? ¿Alguna cuestión que quieran compartir? Todo bien, muchísimas gracias. Gracias, Shalom. Bueno, bueno, vamos a trabajar esto que leyó Yami y después seguiremos con la lectura cuando venga ella. La conciencia quetérica, o sea, quetérica es Keter, la corona, estamos en el universo de la formación y es a través de la corona que la información, o sea, en el universo de la formación de Yesira, y es a través de la corona que la información desciende a a este plano, ¿no? Recordemos que según la Cábala, en esa construcción del universo se fueron configurando distintos planos o distintos mundos, en esa construcción más que del universo, en esta construcción del infinito, ¿no? Se fueron configurando distintos universos y el de la formación es el cuarto y y la información desciende, la energía desciende de los planos o los universos superiores. Es el universo, este de la formación, donde más tenemos que trabajar porque es el que tiene que ver con nuestra psiquis, ¿no? Y en la medida que acomodamos nuestra psiquis, bueno, no solo vamos a actuar mejor en el mundo y en la parte objetiva, en el universo de Asia, sino vamos a poder reposicionar nuestra conciencia hacia los universos superiores. Y para ajustar nuestra psiquis es que estamos estudiando la cábala judía como una herramienta para el autoconocimiento y la autotransformación, y desde este enfoque psicológico. Por eso el texto elegido, ¿no? Entonces dice, el hombre no cambia con la muerte de su parte inmortal, sino que es mortal e inmortal incluso en vida, al ser tanto ego como self. Ego acá es con minúscula. No sé por qué les gusta a Saban poner la palabra ego con mayúscula, porque el ego con mayúscula da cuenta de alma en las tradiciones esotéricas en general. Entonces el ego que pondría es el ego con minúscula, el ego del yo personal. Y el self es el sí mismo, el espíritu, el Atman. Ese sí, podemos ponerlo con mayúscula. Pero entonces, hay una... inte- como que el ser humano es un conglomerado de principios, ¿no? Donde se interrelacionan esos principios y de esos principios el Atman se nutre o el espíritu, ¿no? Se nutre y construye sus vehículos de manifestación y experiencia. El ego con minúscula, la personalidad, es
el vehículo a través del cual va a tener su experiencia en el mundo físico, emocional y mental, es decir, en lo que se llaman los tres mundos. Por detrás de todo eso está la vida pulsando que nutre y permite la organización de esa personalidad y la maduración de los distintos vehículos. Y ese proceso de organización, integración, purificación, sublimación de los distintos vehículos y perfeccionamiento es lo que, por lo que nosotros llamamos evolución. Para que esta evolución se dé, bueno, hay que hacer todo el trabajo del discipulado, que es un poco en este caso lo que está planteando Saban en el nivel psicológico de la Binah y de su relación, o sea, de la mente y de su relación con Jogma, con la intuición, y con Keter, que es la conexión con lo superior. Y entendiendo además que de la Binah se desprenden las otras siete Sefirot, que marcan todo el recorrido del proceso de descenso y ascenso de las energías de la información, que hay que conocer a cabalidad, porque conocerlas es también empezar a conocerse a uno mismo para hacer los ajustes necesarios y ganar en integración y equilibrio, y así poder entonces, como dijimos recién, reposicionar la conciencia y no quedar cristalizados en una identidad que se vuelve cada vez más caduca y centro de conflicto, ¿no? Bueno, entendiendo esto, vamos a repasar un poco la lectura y hacer los comentarios. Veo que alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó? ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, self para Jung es el arquetipo de la totalidad psíquica, ¿no? El punto isocrono alrededor del cual gira la vida entera. Y en sus propias palabras, él dice, el sí mismo es la totalidad de la personalidad consciente e inconsciente en orden interior que orienta el proceso de individuación. Entonces, bueno, self sería organizar la psique hacia la unidad. Eh, Ahora, si lo llevamos a la cábala, self sería justamente la neyama que trabaja con todo el intelecto superior o con el intelecto inferior, ¿no? En este caso es trabajar el intelecto superior. La parte divina que sabe, no que piensa, sino la que sabe, la que recuerda, la que tiene conciencia de la unión al Ein Sof. Entonces es el centro suprapsíquico que se expresa en Tiferet cuando actúa en la personalidad, ¿no? Porque está todo integrado. El self es el punto del Ein Sof implantado en el alma humana y su función es atraer al yo hacia arriba mediante edad, que sería el Seirampin, el rostro pequeño. Eh, entonces, bueno, para Saban, cuando un ser humano encarna el self, lo que acontece es Yihud, que es la unión entre las partes del alma. Entonces, el self no está dentro del estado emocional, sino que es un estado de conciencia que reorganiza toda la estructura del árbol interior. Una cita de Saban dice, el yo es una sombra ¿Puedes proyectada por dejar el sin la self. pata? ¿Puedes El dejar sin la self pata? es la raíz. ¿Puedes? Se va, se escucha todo, ¿qué pasó? La parro que está acá molestando. Bueno, dice una cita de Saban es, el yo es una sombra proyectada por el self. El self es la raíz divina desde donde el alma recibe su forma. Y para Maridolas, que trabaja conjuntamente con Saban, es un poco más técnico y habla desde la alquimia interna eh, y muestra el self como que es el centro operativo del alma, ¿sí? Es la figura geométrica que estructura la psique humana o el eje del cual dependen las funciones simbólicas, mágicas, místicas del psiquismo. Entonces lo define como la arquitectura subyacente que integra los niveles del alma, o sea, Nefesh, Ruach, Neshama. El self sería como esa interfaz entre el humano y lo divino. Entonces dice, Maridolas agrega algo que Jung y Saban apenas insinúan, ¿no? Que el self posee una intención, no es solo totalidad, sino que es dirección, movimiento, telos. Eh, en lenguaje hermético sería la auriga interior, ¿no?
el auriga de la carroza de Helios, el que conduce las fuerzas internas hacia el destino, por así decirlo, en clave hermética. Eh, para él, individuarse es alinearse con la arquitectura del self. No moldearlo, sino dejar que su forma reine. Bueno, ¿alguna duda? Dice, la conciencia quetérica es la que une Binah con Jokmah en un plano superior. Entonces, en la medida que ese Binah, la mente, se abre a la intuición, podemos ascender en conciencia, como planteamos antes. Y eso no, y para que eso ocurra, el conocimiento tiene que fluir equilibradamente en las distintas dimensiones del alma, ¿no? De este universo de la formación. Eh, y esto conlleva a la desubjetivación, o sea, que el yo vaya dejando aferramientos psicológicos con los cuales está identificado. O sea, implicaría como, metafóricamente una muerte psíquica, este proceso de elevarse hacia la conciencia quetérica, ¿no? Morir a lo viejo y conocido para ir descubriendo los distintos niveles de profundidad del self o del sí mismo. Y esa es la desubjetivación de, de la que habla acá, me parece, que es la muerte del yo personal. Lo cual no implica que uno no contempla la importancia de la heterogeneidad en el mundo. Pero esa heterogeneidad está o subyacente a esa heterogeneidad está la base común que tiene que descubrirse para desde ahí operar. El tema es que cuando nosotros nos cristalizamos en el fragmento, no solo la heterogeneidad a veces se ve como amenazante, por lo menos lo que no consideramos como propio o afín, esa diferencia con lo otro se puede ver amenazante y ahí el conflicto, la división y el conflicto, sino que además no nos permite profundizar en la base común. Entonces, contemplar la unidad en la diversidad es salir de la cristalización de Binah, conectar con Jokmah para elevarnos hacia Keter, ¿no? Y hacer este proceso de renovada transformación o descubrimiento, también podría entenderse como un descubrimiento del sí mismo. Dice, el mundo y el universo de la fragmentación nos hace percibir la realidad como diferenciada y por lo tanto habitualmente puede ser conflictiva. Es lo que planteamos, ¿no? Sentirnos separados del resto, diferentes del resto, puede generar el conflicto entre el yo y lo ajeno. Es interesante ver cómo hace que la biná psicológica, la paradoja que estamos explicando, ¿no? Por una parte, la necesidad de seguridad de la biná, o sea, la mente necesita seguridad y se dogmatiza. Incluso genera lo ajeno para fortalecer la identidad propia, ¿no? Yo no soy ellos, no soy como ellos, entonces fortalezco la identidad desde la separatividad, fortalezco aquello con lo que me identifico, lo cual, entonces, no solo genero conflicto en la división, sino que además cristalizo la idea con la que creo que, y la creencia de lo que siento o eventualmente me parece ser. Dice, las realidades percibidas a través de las conceptualizaciones, perdón, vamos un poquito más a ver. La necesidad de seguridad de la binada hace que se dogmaticen las realidades percibidas a través de las conceptualizaciones. O sea, se dogmatiza, se conceptualiza la luz, ¿no? Se cristaliza. Eh, y ahí surge el clipod, digamos, la identidad se transforma en un clipod. En vez de ser la personalidad un buen vehículo, un cli de la luz, del alma que soy, desde esas dogmatizaciones se transforma en una prisión, lo que se llama entonces clipó, hay un condicionamiento.
Pero al mismo tiempo, al realizar este proceso de dogmatización conceptual, inevitablemente creamos conflictos permanentes con todos aquellos fragmentos exteriores al concepto que, en el intento de relacionarnos, lo que hace es destruir las fronteras conceptuales. Bueno, básicamente esto es lo que venimos hablando también en el punto anterior, así que no voy a leer todo de vuelta, porque creo que estamos sintetizando lo principal de lo que está desarrollando acá Saba. El principal problema de mi subjetividad es el deseo de Vina de fijar de modo estático dicha subjetividad, o sea, la subjetividad queda cristalizada en la idea de yo soy esto, y mientras que quede cristalizada en la idea de yo soy esto, bueno, ahí entonces el rechazo a aquello que viene a transformar y que es nuevo. Y a cada instante se renueva. En vez, el yo soy esto es una idea, una interpretación del pasado que se trata de proyectar o sea, que se trae al presente y se trata de proyectar el futuro. Esa es una identidad cristalizada y de lo cual poco puede descubrir y que opera repitiendo mecanismos y patrones. En términos de astrología sería que astrología esotérica significa que las estrellas nos condicionan porque nosotros estamos del plexo solar hacia abajo, operando en los tres chakras inferiores, y entonces lo que vi en el destino es la repetición del pasado, porque esa identidad está cristalizada. En la medida que abrimos rompemos la clipó, ¿no? Y nos abrimos la posibilidad de que ingrese nueva información, o sea, más luz, y vamos profundizando en sí mismo, los chakras superiores empiezan a activarse y el juego dinámico, creativo que nos propone la energía se vuelve mucho más rico. Y entonces ya no es, el destino no está condicionado a la repetición, sino que es la posibilidad de desarrollar esa creatividad, ¿no? Jugar con las energías de manera inteligente y creativa. Y no repetitiva, ignorante y ciega, que es lo que acontece cuando hay una identidad que está fija, ¿no? Salimos entonces del yo soy esto al yo soy, ¿no? Que el yo soy es potencial infinito, un espacio de disponibilidad en donde van surgiendo las cosas, pero nada queda ahí cristalizado, sino que una renovación constante. ¿Me siguen? ¿Alguna cuestión para compartir? Bueno, el tema es que la mente busca seguridad. Entonces la BINA tiende a fijar esa subjetividad, como dijimos recién, y bueno, lleva muchas vidas romper con esa estructura. Dice, destruir los límites de mi propia identidad con el objeto de ampliar mi CLI de recepción. Esto lo planteamos, ¿no? Todos supuestos ataques exteriores a mi subjetividad quedan anulados de modo anticipado debido a que mi propio yo mental puso una tela de juicio de fronteras fijas de mi propia subjetividad. Entonces, el yo busca protegerse. La identidad con la cual quedamos, que creemos que somos y que quedamos atrapados, busca sobrevivir. Por lo tanto, cualquier ataque exterior a mi subjetividad se debe volver ineficaz, perdón, no incapaz. Porque en realidad no ataca a ningún sujeto, en tanto considero que mi subjetividad representa una verdadera distorsión para mayores niveles de conciencia. Un proceso constante que lleva al yo a reconocer seguridad, la binada como ilusión en el mundo superior, y estas seguridades son las que causan mi falta de crecimiento definiendo mi subjetividad en un punto estático. Bueno, entonces mientras que la identidad esté fija, la repetición va a ser el hábito, ¿no? La experiencia va a ser más o menos bajo los mismos patrones y la evolución se hace muy lenta. Entonces la capacidad de morir a cierto nivel de identidad, como dijimos antes, para renacer, abrirnos y renacer a una nueva conciencia, es el trabajo del discipulado. Lo cual no es fácil, ¿no? Muriendo se resucita la vida eterna, reza una de las plegarias que dio San Francisco Asís, si no recuerdo mal. Entonces, esa es la muerte psicológica para renacer al sí mismo, a profundizar en el sí mismo vía la apertura de Keter, ¿no? O sea, esa corona que nos asciende a otra dimensión, a la dimensión del universo
de la creación de Brian. La verdadera amenaza de la identidad del yo es cuando el yo percibe las diferencias como amenazantes, es decir, cuando son las percepciones negativas de que mi yo las que constituyen realmente la verdadera amenaza. O sea, mientras que el yo, toda transformación del yo se perciba como amenazante, bueno, está la contienda, la lucha, la tensión, el problema, la crisis, la angustia, la depresión, la ansiedad y demás cuestiones, el estrés. Y mi yo percibe las amenazas a su subjetividad en cuanto considera al sujeto como un punto fijo y dogmático. Porque si el sujeto destruye su subjetividad en la máxima medida posible, la flexibilidad que adquiere es de tal nivel que no existe ataque a ningún punto fijo dogmático. Es decir, si el yo con el que nos identificamos desaparece, no puede haber, nadie se siente agredido, nadie se siente atacado, porque no hay un centro que se autoperciba de ese modo, ¿no? Entonces, cuando se destruye ese centro con el cual nos identificamos, la flexibilidad, el espacio que hay para que haya creatividad y renovación constante es increíble. Entonces no hay y eso implica que no hay un centro que se sienta afectado, que se sienta atacado, no hay un dogma con el cual ese yo quede estructurado, o a partir del cual ese yo quede estructurado. ¿Me siguen? Bueno, no veo que haya mucha participación, ¿no? ¿Querés seguir leyendo, Yami? El mal, antes de atacar, debe establecer un punto fijo ahí. ¿Estás ahí? Sí, para que estoy buscando, porque acá en el libro no lo encuentro. Ah, el mal, antes de atacar, debe establecer un punto fijo. Y si en un plano superior disolvemos transitoriamente nuestra subjetividad dentro de las manifestaciones cosmogónicas del Ein Sof, entonces no existe el mal ni el bien como entidades estructuradas y conceptualizables. Cuando reducimos dogmáticamente un concepto dentro de la realidad y no trabajamos en las constantes matizaciones, el mal puede atacar, porque en realidad la misma dogmatización es un elemento de seguridad ilusoria de la biná, que distorsiona la realidad, y entonces se produce el efecto contrario al buscado por la biná. Si la biná psicológica buscaba seguridad a través de las dogmatizaciones conceptuales, lo que ha dado como resultado es el ataque más radical a entes fragmentarios que se autoconsideran como absolutos. Acá es interesante, ¿no? Porque el mal, para que pueda atacar, tiene que tener un centro al cual afectar. Si ese centro es un espacio de disponibilidad, o sea, hay adaptación y flexibilidad, y no hay identificación o cristalización, el mal, como decía Jesús, viene hacia mí y no tienen que asirse. ¿Me siguen? Sí, Entonces, la misma búsqueda de seguridad de la Binah es lo que le da un centro al mal, que el mal en realidad es la ilusión de separatividad, es en los efectos causados por la ilusión de separatividad. Si no, y la ilusión de separatividad emerge del espejismo de creernos ser un yo distanciado del resto. Entonces, el mal es el origen de esa ilusión, o sea, se origina en esa ilusión, en ese espejismo. Si ese centro no existe, la ilusión o el espejismo desaparece, el mal, que le es inherente a ese tipo de registro, a ese estado de conciencia, se disuelve. Por eso el mal de este mundo viene hacia mí y no tienen que asirse. Ese espacio de disponibilidad, Jesús, es el espacio, el vacío, el sí mismo, el self. No hay un centro que sufra ese mal, ni hay un centro que le dé origen a ese mal, porque no hay ilusión de separatividad. ¿Me siguieron? sí. Bueno, ahí terminamos el punto 24. No sé si quieren comentar algo, plantear alguna duda. Veo que además de ser pocos hoy, somos... Ay, sí, se fueron bajando igual, ¿eh? Me parece que
les resulta un poco densa la lectura. Y pero pasa que es denso si no hay intercambios, si no hay preguntas, si no hay reflexiones, si es solamente escuchar, se vuelve denso. Si hay una sinergia creativa entre todos nosotros, es mucho más. El trabajo se enriquece, no solo lo que se puede decir, sino que se invoca más energía. No, sí, obvio, Pero pero bueno, bueno. si no, si no hay lugar, no hay lugar, pues. Bueno, ¿algo para decir? Ah, yo tengo una pregunta de alguna forma. Sí. Maestro, ¿pero que no el mal es necesario? Es decir, eh, siempre tiene que estar presente para que tengamos como que esa lucha o ese reto para tener luz sobre el mal. No, es que pareciera que no debería de existir el mal o no deberíamos de provocar incluso el mal, pero yo considero que es necesario para que exista ese balance, ¿no? Entre ambas columnas del árbol de la vida. No sé. Bueno, esto lo hemos trabajado no hace mucho. No sé si la reunión anterior, me parece, cuando hablamos del mal. El llamado mal es parte del sistema, no es algo ajeno al sistema. Y emerge, si se quiere, a nivel del humano, a partir de lo que leímos, lo que comentamos recién, de esa ilusión en la que caemos de sentirnos un centro fijo, cristalizado en una identidad y separado del resto. En esa inteligencia que hoy prevalece en la humanidad, que nos lleva a la división, ergo el conflicto, el mal le es inherente. Pero el mal no como algo ajeno que viene a dañar, ¿no? Sino como propio generado por el estadio de conciencia que prevalece. Y es inherente y necesario para reajustar y traer el aprendizaje a partir de esa tensión que genera, los reajustes, esa tensión que genera y el aprendizaje deviene en consecuencia, ¿no? Entonces el mal trabaja para la unidad de la vida, por decir un modo, para favorecer la evolución en un nivel o en una etapa prolongada de este sendero de desarrollo, hasta que finalmente se trasciende porque se trasciende la dualidad y no es necesario seguir aprendiendo, seguir desarrollándose a partir del conflicto, que le es propio al sentido de yo soy esto versus el resto del mundo. Entonces, mientras que la inteligencia que prevalezca en la humanidad sea de separatividad, las consecuencias a esa causa van a ser interpretadas como mal, y el mal entonces va a tener su operatividad en el sistema para ayudarnos a madurar y a superar ese nivel que le dio origen. Finalmente, también los cabalistas hablan de la edad mesiánica o la edad de oro. Ese sistema madurará y no tendrá esa dinámica de aprendizaje. Entonces, hasta ahora las tentaciones, las supuestas tentaciones del mal, la, aquello que nos viene, entre comillas, a perjudicar, nos viene a enseñar y a hacernos más fuertes. Entonces es, si se quiere, un personal trainer que nos pone la vida para que vayamos aprendiendo y desarrollándonos el mal. E incluso, cuando no nos pasa nada, el mal también está operativo, porque eso puede hacernos llevar a un sueño de autocomplacencia y no desafiarnos en la evolución. Entonces, y ayudarnos entonces a partir del desafío y la tensión que ese desafío trae intentar superarnos. Entonces, si está todo, ya, entre comillas, bien, bueno, esa persona posiblemente termine mal. No sé si me soy claro con lo que quiero decir. Porque no tiene desafíos para crecer, para mejorarse, lo pongan a prueba. Y queda en esa inercia de aparente felicidad
que lo hace quedar en la superficie, en una superficie eh, de ensueño sin avanzar en su autoconocimiento, ¿no? Esto Tolle lo plantea como que las pesadillas, ¿no? En una pesadilla hay más posibilidad de que la persona despierte. En vez de en un sueño plácido, a veces ni se quiere despertar y se va a seguir viviendo en ese espejismo plácidamente. Entonces, la función del mal ahí, que nos hace todavía estar en el espejismo plácido, es más sutil y parecería que no está presente, pero ese es peor, ese estado, que la función del mal cuando viene de frente y con tensión y lucha, porque esa tensión y lucha nos desafía a crecer. Así que el mal, eso, no es malo en sí mismo, es parte del bien mayor, es parte de nuestro estado evolutivo y tiende a buscar el equilibrio. Por lo tanto, Satán trabaja para Dios. Dios no está separado de Satán. Satán y Dios son lo mismo, esencialmente. Esa dualidad que plantea el cristianismo es pura ignorancia. Porque si decimos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, no podemos concebir una fuerza opuesta a Dios, que es la vida una, omnipotente, omnisciente, omnipresente. eh, Sería una contradicción filosófica conseguir una fuerza opuesta. Y también además, si Satán tiene el potencial de hacer lo que Dios no quiere que haga, o sea, no estaría contemplado lo que hace Satán en el sistema, Dios no sería omnipotente. Sería en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, significa que el mal o Satán o Lilith, como lo querramos llamar, son funcionales al sistema, a la vida, y ayudan a que esa vida se desarrolle. Por lo tanto, son uno de los semblantes de Dios, entendiendo a Dios como la vida una, ¿no? No sé si fui claro en todo esto. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Están ahí? Che, ¿se me escuchan? Pues si no, no sigo más. Damos... ¿Alguien está Sí, ahí? muchas gracias. Ah, menos mal. Sí, yo- Porque no sé Ah, si estamos o no estamos y si no, no tiene sentido que siga hablando. Y Bueno, muchas gracias. gracias, gracias. Gracias por responder. Bueno, pasamos al punto 25. sí, voy a leer hasta donde pueda porque creo que me quebré el dedo. ¿Cómo te quebraste el dedo? Sí, se me cayó un mueble encima del dedo y me duele. Se me hinchó todo. Bueno, anda a ponerte Voy a leer, hilo. Busquemos voy a otra leer hasta persona. donde pueda. Pero no, anda a ponerte hilo y buscamos otra persona que lea, no te das problema. Después venís. Ponete hilo. Bueno, Bueno, ¿quién puede ayudar a leer? Porque se quebró el dedo la lectora. Aparentemente. El mal está operando ahí para hacerla más fuerte. ¿Quién quiere leer el punto 25? ¿Nadie se ofrece? leo, Seba, me pongo después. No, 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 lo leo No, yo. no, Los leo, dale. conflictos, yo lo leo yo, anda, ponete hilo y cuando venís seguís leyendo. Los conflictos potenciales en defensa de mi subjetividad estática. Podemos vivir sin un padre que nos acepte, pero no podemos vivir sin un mundo que tenga sentido. Roy Main, 1975. Entonces, la importancia de darle sentido a la vida, ¿no? El mal muchas veces viene para ayudarnos a descubrir el sentido, para sacarnos de la inercia, que también desde un punto de vista más profundo, como dije antes, es parte de ese mal, pero un mal oculto, escondido, disfrazado. En vez del mal que viene de frente y que nos saca de la inercia, más que mal es bueno. Entonces, porque el sacarnos de la inercia nos plantea movernos y a descubrir el sentido de la vida, el sentido de nuestra existencia. Dice, en realidad, cuando mi yo se cree que es algo
es cuando debe defender ese algo. Cada vez que defiendo mi yo en su estructura finita de identidad, se crean las bases del conflicto. Mientras que voy leyendo, ustedes vayan tratando de entender lo que dice y haciendo que les sirvan las palabras de espejo, ¿no? Porque acá está diciendo, mientras que el yo con el cual queremos ser, ¿no? Con el cual nos identificamos, eh, se esté defendiendo frente a algo que s- siente como amenazante, como eh, inaceptable, como que no le gusta, bueno, en ese mismo mecanismo de defensa, eh, ese yo se está fortaleciendo y el conflicto va aumentando, ¿no? O sea, el yo que al sentirse diferente del resto se protege y defiende de esa amenaza, que es lo que interpreta como ajeno, bueno, en esa misma estructura, en ese tipo de inteligencia, tiene que prevalecer el conflicto. No sé si pueden ver esto. O sea, nuestro peor pecado es en el sentido de separatividad. Es más, creo que es el único y todo lo demás devienen a partir de ese. Pero es un tipo de inteligencia o instalado en la mente humana, que no es mío o de otra persona o de algunos, es propio de la mente humana, de la cual todos tomamos lo nuestro y le damos lo que interpretamos nuestra subjetividad, nuestro coloreo, pero en esencia compartimos todos ese patrón mental de sentirnos separados y que somos algo, un yo separado del resto. Que tiene su función, no estamos negando esa función. El tema es que eso se cristalizó tanto que desde ahí operamos y el conflicto, la lucha, la búsqueda de someter al otro, el sentirse amenazado por lo diferente, etcétera, etcétera, eh, es es lo que prevalece hoy en nuestras sociedades. Cada vez que defiendo mi yo en su estructura finita de identidad, se crean las bases del conflicto. En realidad, mi yo no tiene que defender ningún yo, ya que todas mis energías deben encontrarse al servicio de direccionarme hacia el Ensof, pues cualquier defensa en mi yo por parte de mi yo constituye indudablemente una pérdida de energía psíquica considerable que debe estar al servicio del ascenso y mejoramiento constante que nos conduce en dirección de Keter. Entonces, mientras que estemos en ese conflicto, mientras estemos digamos, en el nivel de la lucha, como decía Connie Méndez, si estamos en el plano de la lucha, difícilmente la conciencia crística, lo estoy pasando en otro lenguaje, pero básicamente dice lo mismo acá el texto. eh, Difícilmente la conciencia crística pueda despertar en nosotros. ¿Está bien? O sea, no voy a poder seguir mi sendero de autoconocimiento mientras esté gastando esa energía en la lucha y en la defensa, en ataque y defensa inherentes al yo personal, a la conciencia localizada. Entonces, en realidad mi yo no tiene que defender ningún yo, ya que todas mis energías deben encontrarse al servicio de direccionarme hacia el Ensof, o sea, conectar con lo absoluto. Pues cualquier defensa de mi yo por parte de mi yo constituye indudablemente una pérdida de energía psíquica considerable que debe estar al servicio del ascenso y mejoramiento constante que nos conduce en dirección de Keter, es decir, es profundizar en el sí mismo. Si yo gasto energías en el conflicto, no puedo profundizar en el autoconocimiento. Si mi yo se concentra exclusivamente en su trabajo específico, que es la extracción de todas sus potencialidades interiores, incluso en las relaciones sociales de la dimensión de Yesod, entonces no descarga sus energías psíquicas en estos conflictos. La energía es una. Si la uso en el conflicto, no puedo utilizarla en el autoconocimiento. No puedo utilizarla en que esas potencialidades sean carne y se precipiten en el mundo. ¿Está bien? No, si yo desgasto la energía, no puedo construir mi Merkabah o mi cuerpo de luz. Por- si yo esa energía la uso de manera eficiente, bueno, más energía copio, más potencial puedo bajar a tierra, encarnar, más capacidades voy a desarrollar. Mejor instrumento seré del espíritu. Cuando los otros no encuentran su propia definición subjetiva y atacan a nuestro yo, debemos aprender que siempre tenemos la tendencia que debemos superar de definir nuestra identidad estática a través de una dogmatización agresiva con el entorno.
Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? En ese juego de lucha, de ataque y defensa, lo que no solo nos desgastamos, sino se fortalece todavía más nuestro ilusorio sentido de identidad. Cada vez que mi yo pierde toda su energía psíquica en los conflictos, lo que demuestra es que no se sabe definir a partir de su propia identidad interior dentro de la Tiferet, ¿no? Nosotros sabemos que la Tiferet es la identidad interior, mientras que estemos en el conflicto, esa interioridad en realidad no es tal, está cristalizada en una identidad muy superflua. No podemos profundizar en Tiferet, o sea, ir hacia las distintas dimensiones que hay en Tiferet para conocernos a nosotros mismos. Vamos a estar cristalizados en lo conocido y viejo y no en la posibilidad de ir descubriendo o ir profundizando en ese autoconocimiento interior. Dice, cada vez que mi yo pierde toda su energía en los conflictos, lo que muestra que no se sabe definir a partir de su propia identidad interior dentro de la Tiferet esa actitud, por lo cual el yo no se estructura a partir de su interioridad, sino el reconocimiento exterior se da cuando el yo tiferético desciende al yo yesódico. Nosotros sabemos, esto lo tienen que tener siempre presente, y lo vuelvo a repetir, tengan un árbol de la vida a mano. Tiferet es el yo interior, que en la medida que vamos equilibrando la fortaleza, o sea, la disciplina, el dominio emocional, la capacidad de decir que no, con eh, la misericordia, que son los dos extremos del árbol, que involucra la función de dar y recibir, de asociarnos la capacidad de decir que sí, la compasión. Bueno, en la medida que eso se equilibra, Tiferet nos va revelando distintas dimensiones de profundidad, ¿no? Entonces, el yo interior se va abriendo y esa Tiferet representa el amor y la posibilidad de conectar cada vez a niveles más ricos de nuestra interioridad y en donde la separatividad, que tiene que ver más no con el amor, sino con el miedo, se trasciende. Si esto no acontece, ese yo interior queda petrificado y lo que prevalece es el yo yesódico, que es el funcionamiento del ego, del yo social. Entonces, hay como que el yo inferior, el ego, el también llamado yo social, va a estar tan estructurado, tan petrificado, que es el que va a imponerse a la posibilidad de encontrar mayores niveles en ese viaje del descubrimiento del sí mismo, del self, que implica ingresar en la Tiferet y ascender a través de la incorporación de edad, del conocimiento, a Tiferet, ¿no? Es decir, a información que está más allá de nuestra actual percepción. Entonces, dice, cada vez que mi yo pierde toda su energía psíquica en los conflictos, lo que demuestra es que no se sabe definir a partir de su propia identidad interior dentro de Tiferet, ¿no? Porque estamos en la superficie del conflicto. No podemos ingresar en la Tiferet a mayores niveles. Esta actitud, por la cual el yo no se encuentra a partir de su interioridad, sino del reconocimiento exterior, se da cuenta, se da cuando el yo tiférico desciende al yo yesódico. Entonces, o sea, en vez de profundizar en la Tiferet y encontrar el equilibrio entre la fortaleza y la misericordia, como hablamos antes, nos vamos a una estructura cristalizada, producto de la interacción social, de lo que nos hacen creer que somos y lo que asumimos que somos, o lo que queremos figurar, mostrar para los demás. Y en esa estructura de identidad muy cerrada, ese yo tifódico, en ese yo yesódico, bueno.
la posibilidad de que el yo interior se abra es nula, ¿no? Entonces existe pues altas dependencias de mi yo en relación al entorno. Elogios de los demás, críticas, agresiones. Entonces ahí significa que estamos en el yo social, que depende de la aceptación del otro y que rechaza la crítica y la ve como amenazante y se abraza o apega al elogio. Es decir, la dualidad está presente, el sufrimiento también. Si mi yo se defiende, entonces no crece mi CLI de recepción. O sea, si esa identidad que creemos ser, que es superflua y que depende de las críticas o de los halagos de los demás, está tan alerta a lo que afuera acontece y se lucha en ese estadio con lo que no le gusta, pierde energía, no puede transformarse, no puede abrirse ese CLI, ese recipiente, esa personalidad, no se puede abrir a nuevos niveles de información, a nueva energía. O sea, no puede expandir la conciencia. En cambio, si yo acepta las diversas situaciones, aumenta constantemente mi CLI. Aumentar el CLI es aumentar la conciencia, porque más luz puede descender y tengo un recipiente a partir del cual entonces esa luz puede acobijarse. ¿Me siguen? Sí, ¿Yami, estás vos? No, no volvió ella. Paradójicamente, defendiendo la identidad de mi yo a través del conflicto, demuestro el bajo nivel de mi propia potencia identitaria. Entonces, si yo estoy todo el tiempo defendiendo esa identidad, lo que estoy mostrando también que esa identidad es endeble, que necesita ser protegida. Además de hacerme perder por energía y todo lo que dijimos antes, ¿no? Ya que mi yo no se encuentra anclado en mi tífere, en su tíferet, sino en su dependencia social en el nivel más bajo del yesod. Entonces, esa identidad externa, el ego, si no está conectada con la Tiferet, con la identidad interna, bueno, es endeble y por lo tanto demanda también más energía para sostenerla. Y eso significa que mi propia identidad es una entidad inmadura, esa identidad con la que estoy identificado en si esto acontece, ¿no? Entonces, paradójicamente, definiendo la entidad de mi yo a través del conflicto, demuestro el bajo nivel de mi propia potencia identitaria, ya que mi yo no se encuentra anclado en su Tiferet, sino en su dependencia social en el nivel más bajo de Yesod. El nivel más bajo de Yesod es lo que habíamos hablado, ¿no? Ese yo inferior o ego que depende de la mirada del otro. Es cuando decimos que la psicología, es cuando decimos en la psicología del misticismo judío que el yo desciende al ego. Lamentablemente, muchos sujetos trabajan toda su existencia en ampliar el nivel egoico, el yo yesódico, que les otorga una felicidad dependiendo del entorno, que es básicamente donde solemos estar nosotros, ¿no? Nos sentimos felices o infelices en función de lo que creemos que conseguimos y lo que queremos conseguir y si eso lo conseguimos o no lo conseguimos. Es decir, depende siempre del hacer y no del ser. Entonces, nuestra identidad más superficial, esa identidad que tiene que ver con el Yesod, sin la conexión de Tiferet, bueno, va a depender de cómo interprete las situaciones y de que cumpla o no cumpla sus deseos, su felicidad. Lo que va a entender como por felicidad. No va a ser algo inherente a su naturaleza, sino que va a depender de las circunstancias. Por lo tanto, va a estar en placer y el dolor todo el tiempo rigiendo la existencia. Por eso, lamentablemente, muchos sujetos trabajan toda su existencia en ampliar el nivel del yo inferior, el yo yesódico, que les otorga una felicidad dependiendo del entorno, o sea, una felicidad efímera, ¿no? Porque aparte depende de las cosas, tiene que ver con el fruto, con apego al fruto de la acción. No es la alegría inherente al alma, es una felicidad que está en relación al conseguir o no conseguir lo que deseo. Cuando consigo lo que deseo, soy feliz. Cuando no consigo lo que deseo, lo que quiero, soy infeliz.
pero no damos cuenta que en esa dualidad estamos perdiendo la vida. Porque además, a uno que consigan lo que deseo, eso es efímero, en algún momento se pierde, y mientras no lo consiga, también sufro. Entonces, es inherente a ese querer o encontrar la felicidad en las cosas, el sufrimiento y el dolor. Y el mal opera en ese nivel porque viene a enseñarnos que no son las cosas, ¿no? Ya sean físicas, emocionales y mentales, no estoy diciendo solamente cosas físicas, pueden ser títulos, pueden ser personas, pueden ser objetos, no importa, lo que sean, pero mientras no son las cosas del mundo las que nos traen felicidad, porque se tenga, aunque se consigan, tarde o temprano se tienen que dejar. Como en el mejor de los casos puede durar una encarnación, pero aún así en algún momento se tienen que dejar. Entonces no son los tesoros en el cielo de los que hablaba Jesús, que no pueden ser robados ni corroídos, porque esos están sujetos al cambio, los del mundo, de Lidiesot. Por lo ergo, son impermanentes. Entonces la felicidad va a estar condicionada a esa impermanencia. La superación del nivel egoico es clave para adquirir niveles de felicidad relacionados con nuestra propia interioridad. Eso sería empezar a descubrir la alegría inherente al alma, que no importa si es del tener o no tener, ni el conseguir o no conseguir, sino que está más allá del par de opuestos y le es esa alegría algo propio por naturaleza. Tal vez nosotros no llegamos a comprender esa alegría, porque en general nos ponemos contentos cuando conseguimos lo que queremos y tristes o en tensión cuando lo que queremos no se consigue. Entonces no podemos comprender la alegría sin razón, ¿no? Como que creemos que tiene que haber una razón en función a esta costumbre de estar felices o no, según se nos cumplan o no, o los deseos o no. No sé si me siguen. Entonces, para nosotros suele ser una hipótesis esta alegría sin razón, esta alegría natural que se dicen que es del alma, esa bienaventuranza del sí mismo. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Percibiendo las diferencias de los otros como oportunidades de comprensión de mi propia identidad, es entonces como cuando refuerzo mi identidad, porque mi verdadera identidad debe estar fundamentada en la flexibilidad del Dat Elión, el conocimiento superior, y no en los puntos fijos de la seguridad Tag, Ton, el conocimiento inferior. Entonces, cuando me enriquezco con la heterogeneidad, es que mi identidad deja de estar cristalizada y el cli, la vasija, se abre para que nueva información ingrese. Entonces, como que ahí como que abrazamos la vida y no generamos muros. Entonces, abrazando la diferencia es como encontramos la base en común, o sea, el conocimiento superior. Es identidad no superficial, es identidad profunda que entiende a la diversidad como el florecimiento de la unidad. Percibiendo las diferencias de los otros como oportunidades de comprensión de mi propia interioridad, perdón, es entonces cuando refuerzo mi identidad, porque mi verdadera identidad debe estar fundamentada en la flexibilidad del DAT, conocimiento superior, y no en los puntos fijos del DAT, el conocimiento inferior. La diferencia entre el conocimiento superior y el inferior se encuentra dada porque en el superior existe un equilibrio constante de oscilación entre la Binah y la Jokmah. En cambio, el conocimiento inferior está exclusivamente sujeto a las seguridades imaginarias que le otorga la Binah psicológica. Entonces, ese conocimiento superior en donde encontramos la belleza de la diferencia,
y no donde la diferencia puede ser amenazante, sino en donde entendemos esa diversidad como el florecimiento de la unidad, implica que la biná sea cristalizada en la identidad, que nos lleva a creer que somos un yo que tiene una nacionalidad, un cuerpo y ciertas identificaciones. Bueno, ese tipo de biná cristalizada deja de tener potencia y se abre a la comunicación con Hogma para que ese intercambio se renueve y entonces Keter sea el agujero, sea el canal que nos conecte con lo superior, ¿no? Con algo que hasta ahora no habíamos visto. Y para eso entonces el conocimiento es la clave. A ver cómo venimos. Faltan 2 hojitas, 3 hojitas, así que lo vamos a dejar para el próximo. O un poco más todavía. Hasta acá, ¿alguna duda? Dice, estos conflictos del mundo inferior se fundamentan sobre la base de una desmedida expansión de todo yo y por un trabajo agotador de autodefinición constante de cada yo en relación a los demás. Esta locura comparativa con la identidad del yo rebaja nuestra Tíferes a los estados de Yesod y Malhut. Esto lo habíamos hablado antes. Toda competitividad del yo en relación a los otros, competitividad cruel, ¿no? Me hace descender a los niveles inferiores. En cambio, si busco en mi interioridad todo el potencial subjetivo de mi Tiferet y lo sitúo en una posición elevada, es decir, percibiendo la Tiferet en dirección a Keter, entonces extraigo de mi interioridad todo el potencial para atarme al infinito, en palabras de Abulafia. Entonces, mientras que esté en la etapa de separatividad, desciendo al conflicto, a identificación con las formas del yo personal. En la medida que me abro y que mi identidad pierde potencia, y no es un centro fijo, sino un espacio en donde la información fluye, el intercambio se renueva y no hay separatividad, mi percepción se amplía, Tiferet gana en profundidad y eso me lleva a un conocimiento mayor de mí mismo, a un equilibrio dinámico mucho más rico de las distintas dimensiones del alma y a abrirnos a nueva información que de Keter va descendiendo. Vía Jokma, en su conexión fluida y abierta, combina. Entonces me vuelvo un fragmento, entre comillas, de lo infinito. Por lo tanto, no soy un fragmento, porque lo infinito no puede fragmentarse. Esa es la paradoja. Entonces, aquello yo soy. Aquello como el infinito, yo soy como manifestándose. En vez de decir yo soy tal cosa, que sería la restricción del potencial. Cuando digo aquello yo soy, es lo infinito que no tiene forma, encuentra una forma adecuada para manifestarse y esa forma es inclusiva. Esto es la totalidad. Y es un espacio de siempre renovación. Cuando digo yo soy esta persona, bueno, ese potencial se restringió a la idea de persona, al cuerpo con el que esa persona se identifica, a la historia de esa persona, al momento eh, también histórico en que esa persona nació, a su geografía, etcétera, etcétera. Bueno, gente, hasta acá llegamos por hoy. No sé si quieren hacer un último comentario, plantear dudas antes de irnos a la meditación de cierre. ¿Están ahí? De todos los trabajos que hago varios en la semana, los miércoles con doctrina, los jueves con astrología, los viernes con tratados sobre el fuego cósmico y los miércoles también estoy con Yami, con Hyun.
Y Papus, los lunes es el momento en que menos intercambio hay, menos participación hay, que parezco que hablo solo y no sé si me escuchan, si se entiende, si no se entiende. Y les repito, la idea no es que sea algo pasivo en donde los que se suman es solamente escuchar. La idea es que haya un intercambio y entre todos nos nutramos. Si no pierde espíritu el trabajo, sobre todo en esta era de Acuario. Así que los desafío a ustedes a cambiar de actitud y a participar más porque si no, no se van a llevar nada, no nos vamos a llevar nada. Vamos a quedar siempre en esa identidad cristalizada de que escucho, si alguien dice algo interesante, mejor, si no, ni siquiera me doy mucha cuenta porque no hay intercambio. Y entonces no puedo profundizar ni en la enseñanza ni en mí mismo. Se fijen, tengan presente que este intercambio de en el espacio de la enseñanza es necesario. Yo no soy un gurú, ¿no? Que transmito la enseñanza, sino que somos todos discípulos que estamos aprendiendo, o aspirantes. Bueno, gente, ahí en la pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada. Mm. 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 Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias por participar. El martes próximo, va, mañana, estamos con la clave de la teosofía, miércoles de 2:30 de la tarde, Hume, que tiene que ver con los sueños, estamos trabajando un texto de los sueños, y ocultismo de Papus.
Es el único espacio donde se trabajan dos textos en la reunión. Y después el miércoles a la noche, 8 de la noche de Argentina, estamos con la doctrina secreta Cosmogénesis. El jueves, astrología esotérica, 8 de la noche. Y el viernes, si Dios quiere, 7:30 p.m., tratado sobre fuego cósmico. Así que bueno, nos esperamos mañana. O si no, el próximo lunes, en Cábala, con este libro de Saban, 8 de la noche también. Continuamos con la lectura. Gracias a todos, bendiciones, que estén muy bien. Bye bye. Muchas gracias, hasta pronto, bye bye. Chao, chao. Vamos a detener la grabación. Buenas Chao. noches, gracias.